En lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. Charleston, Carolina del Sur. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi se despidió del puerto bajo un cielo encapotado. Era un barco de carga de la United States Shipping Board, construido en 1918, con un historial de navegación sin incidentes. Al mando iba el capitán Blake J. Meyer, veterano del mar, respetado por su temple firme y discreto. A bordo, 32 marineros. El destino, La Habana, Cuba. La carga, más de 2.300 toneladas de carbón. A simple vista, era un viaje de rutina, pero había detalles que inquietaban. El Cotopaxi tenía fallos estructurales conocidos, filtraciones, deficiencias en las bombas de achique, y sin embargo, el viaje siguió adelante. ¿Presión comercial? ¿Descuido? ¿O algo más? El buque zarpó al mediodía. Avanzaba lento, con el casco golpeando las aguas como si sintiera su propio peso. La tripulación mantenía el rumbo, atravesando aguas que se internaban en el Triángulo de las Bermudas, esa región triangular formada entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, que ya era objeto de susurros entre los marinos. Desapariciones sin rastro, relojes detenidos, brújulas que giraban solas. El 1 de diciembre, apenas 2 días después, se recibió una transmisión de radio del Cotopaxi. No era una llamada de emergencia, solo una breve comunicación, en clave técnica, sobre condiciones del mar y ajustes de rumbo. Fue la última vez que alguien tuvo contacto con el barco. Luego, el silencio. Pasaron horas, días, ni señales luminosas, ni rastros, ni restos de naufragio, ninguna comunicación más. La tripulación nunca llegó a Cuba, ni una sola carta desde el mar. El Cotopaxi había desaparecido, como si el océano se lo hubiese tragado. Los primeros en notar su ausencia fueron los operadores del puerto de La Fina, de La Habana. El barco debía llegar el 3 de diciembre, pero la espera fue en vano. Cuando el día se extinguió y no apareció en el horizonte, se encendieron las alarmas. Las autoridades marítimas iniciaron protocolos de emergencia. Se revisaron las rutas, se consultaron los registros del clima. No había reportes de tormentas significativas. No se había detectado tráfico enemigo. El Cotopaxi simplemente se había desvanecido en una de las zonas más enigmáticas del planeta. Los familiares comenzaron a preguntar. La prensa olfateó el misterio. El Cotopaxi se unió a una lista creciente de barcos y aviones que al internarse en el Triángulo parecían perder contacto con el mundo real. Y lo más desconcertante era eso: ni una pista, ni un pedazo de madera, nada. Comenzaba así una desaparición que no solo desconcertaría a los expertos, se convertiría en leyenda. ¿Fue un accidente? ¿Una tormenta? ¿O algo que no queremos entender? Durante más de 90 años, la desaparición del SS Cotopaxi alimentó toda clase de hipótesis imposibles, convirtiéndose en un fenómeno de culto para conspiracionistas, amantes del misterio y cazadores de secretos ocultos. Primero, se asoció al lugar. El Cotopaxi desapareció en pleno corazón del Triángulo de las Bermudas, una zona ya asociada con fenómenos inexplicables. ¿Coincidencia? Para algunos jamás lo fue. Dicen que el Cotopaxi no se hundió, fue tragado, absorbido por una fuerza desconocida, una anomalía magnética, un vórtice, un portal, una puerta a otra dimensión. Sí, una dimensión.
En los años 60, cuando la fiebre ovni y las teorías de realidades paralelas estaban en su apogeo, el Cotopaxi fue citado en revistas como Saga y Fate como ejemplo de desplazamiento dimensional. Según estos relatos, el barco habría cruzado un umbral invisible y simplemente salido del plano físico. Pero eso era solo el comienzo. En los años 70, surgió la conexión con el experimento Filadelfia. Algunos teóricos aseguraban que el Cotopaxi transportaba tecnología secreta relacionada con la teletransportación militar y que su desaparición fue el ensayo fallido de una misión encubierta. ¿Demasiado loco? Tal vez. Pero esas ideas circularon durante décadas, reforzadas por el simple hecho de que el barco jamás apareció. Y cuando algo no tiene explicación, cualquier teoría encuentra un nicho. Otros hablaban de piratas modernos, de sabotaje. Se especuló que el Cotopaxi llevaba una carga extraoficial, oro cubano, armas o documentos clasificados, una operación encubierta, un secuestro, un hundimiento intencional. Y claro, no podía faltar el relato más inquietante, el barco maldito. Hubo quien dijo que el Cotopaxi llevaba un objeto maldito entre el carbón, una caja sellada, una cruz antigua, un ídolo tribal. Ninguna prueba, pero muchos relatos. Supuestos testimonios de marineros de otros barcos que veían el Cotopaxi navegando sin tripulación envuelto en niebla, décadas después de su desaparición. Incluso Hollywood entró al juego. En 1977, Steven Spielberg incluyó al Cotopaxi en la película Encuentros en la tercera fase, donde aparece como un barco perdido en medio del desierto de Mongolia. Esa imagen surrealista, aunque ficticia, eternizó al Cotopaxi como el símbolo del misterio perfecto. Y mientras tanto, el barco seguía desaparecido, sin cuerpos, sin restos, sin señales. El Cotopaxi se volvió un recipiente donde cabía todo: teorías físicas, religiosas, extraterrestres y sobrenaturales. Cuanto más pasaba el tiempo, más irreal parecía. Y eso lo hacía aún más fascinante, porque nada asusta tanto como lo que no deja huella. Tras la desaparición del SS Cotopaxi, las autoridades marítimas de Estados Unidos activaron uno de los operativos de búsqueda más intensos de la época. Barcos patrulleros, hidroaviones y buques privados peinaron durante semanas las aguas entre la costa de Florida y las Islas Bahamas. Pero la operación chocó con un muro invisible. No había ningún rastro. El Cotopaxi no flotaba. No se había hundido a la vista. No había señales en la superficie. Los primeros días fueron de esperanza tensa. Se decía que quizás el barco había sufrido una avería y se había desviado de rumbo, que tal vez había encallado en un banco de arena remoto, o que los marineros estaban varados en una isla deshabitada. Pero los días pasaron, y con cada amanecer sin noticias, la esperanza se transformó en desconcierto. En enero de 1926, la aseguradora London Assurance lo declaró perdido oficialmente. El caso pasó a los archivos, un número más entre cientos de barcos desaparecidos, pero no para todos. Durante las décadas siguientes, cazadores de naufragios, arqueólogos submarinos y aficionados del misterio se obsesionaron con el Cotopaxi. Algunos lo buscaron por pasión, otros por interés económico. El buque, aunque de carga, podría haber transportado objetos de valor no registrados. Su localización sería un hallazgo histórico. Entre los años 50 y 70, con la expansión de la tecnología de sonar,
y la creciente fama del Triángulo de las Bermudas, se reactivaron expediciones privadas. Una tras otra, fracasaban. El Cotopaxi no aparecía en ninguna carta de hallazgos. Algunas misiones aseguraban haber detectado ecos metálicos en el lecho marino, pero al llegar al lugar encontraban restos de otros barcos, no del legendario carguero. La Guardia Costera de Estados Unidos, en los años 60, revisó viejos informes de tráfico naval. Pensaban que quizás se había confundido el rumbo y salido del triángulo. Analizaron hipótesis meteorológicas y teorías sobre fallos estructurales, pero sin pruebas físicas todo era conjetura. Los años pasaban. Los océanos se mapeaban mejor. Cada hallazgo de un casco oxidado traía un nuevo rumor. ¿Será el Cotopaxi? Pero nunca lo era. En 1980, un naufragio desconocido fue localizado frente a las costas de San Agustín, Florida, pero no fue identificado. Se le llamó simplemente el naufragio misterioso y quedó abandonado a la corrosión del tiempo. Nadie imaginaba que ahí, tan cerca, reposaba el barco que buscaban desde hacía medio siglo. El Cotopaxi seguía oculto, en el fondo del océano, fuera del radar, fuera del tiempo, un fantasma sumergido. Cada año sin respuestas reforzaba el mito. Lo que comenzó como una tragedia marítima, lentamente se convertía en una leyenda envuelta en silencio. Y ese silencio solo alimentaba más la obsesión. Durante casi un siglo, el Cotopaxi fue un nombre susurrado entre los entresijos del misterio. Estaba perdido, borrado, convertido en leyenda. Pero en 2020, el silencio se rompió, y lo hizo de la forma más inesperada. El barco había estado siempre ahí, varado a solo 56 kilómetros de la costa de Florida, oxidándose bajo el mar, invisible a los ojos del mundo. La historia comenzó con el investigador marítimo Michael Barnett, uno de esos exploradores obsesionados con identificar naufragios sin nombre. Durante años, Barnett había seguido la pista de un pecio desconocido hallado en 1985 frente a las costas de San Agustín, al que se referían simplemente como el naufragio anónimo. Pero a través de planos originales del Cotopaxi, informes de aseguradoras y archivos olvidados, Barnett descubrió algo. Las dimensiones del naufragio coincidían al milímetro. Los restos mostraban señales de una vieja estructura de vapor, una hélice característica y, lo más impactante, piezas del telégrafo del puente de mando, con números de serie que confirmaban la identidad. Era él, el SS Cotopaxi. El buque no había cruzado el triángulo, no fue absorbido por otra dimensión, ni teletransportado por tecnologías secretas. Se había hundido poco después de zarpar, probablemente el 1 o 2 de diciembre de 1925, en medio de un temporal moderado pero mortal para una estructura deteriorada. Las filtraciones en la bodega y las fallas en las bombas de achique, reportadas incluso antes de la salida, habrían condenado la embarcación. Pero nadie lo buscó allí. ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar inadvertido durante 90 años tan cerca de la costa? La ubicación del naufragio, fuera de la trayectoria final estimada, nunca fue registrada correctamente. Además, la falta de restos flotantes y la escasa tecnología de la época hicieron que los equipos de búsqueda lo descartaran de inmediato. Irónicamente, estaba tan cerca
que nadie pensó en mirar allí. Pero el hallazgo no lo resolvió todo. De hecho, dejó aún más preguntas. ¿Por qué no hubo señales de socorro? ¿Cómo se explica que los registros de radio mencionaban un rumbo que el barco nunca llegó a seguir? ¿Por qué el informe de su hundimiento quedó silenciado durante décadas? ¿Fue una cadena de errores humanos? ¿O hubo algo que no se quiso contar? El Cotopaxi volvió, emergiendo desde el abismo del tiempo. Pero su historia aún no se cerró, porque aunque hoy sabemos dónde cayó, seguimos sin saber por qué lo hizo sin dejar huella. Y quizás ese sea su verdadero legado: recordarnos que el mar nunca entrega todos sus secretos, solo los que elige. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.